Buenas noches, ¿cómo está? Quizás todos los que se montan acá dicen lo mismo, pero no por ser una frase cliché, sino es una tremenda honra el estar en este lugar, haciendo lo que el Señor ha ordenado que hagamos. Pero también es una gran responsabilidad bajo la persona, bajo el arma, pero siempre debe prevalecer el espíritu por sobre el alma. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar, a este miércoles de gloria. Es una honra poder estar acá. De verdad que sí. Siempre tenemos, ese temor de hablar lo que el Señor quiere que hablemos y de callar lo que el Señor quiere que callemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a partir de este momento sea usted, Señor, hablando a través de mi voz. Que sea usted, Señor, ministrando vidas en este lugar. Que ya no sea mi persona, sino sea usted. Y que ese mensaje que usted puso en mi corazón para compartir, Señor, sea fluyendo usted, sea su Espíritu Santo fluyendo, Padre, a través de lo que se va a soltar esta noche. ¿Ha habido expectante usted a este lugar? Qué bueno. Hay una palabra que desde hace un tiempo el Señor ha venido inquietando mi vida. La ponía con otro versículo, pero direccionada a lo mismo. Y hoy toma forma y el Señor me permite compartirla con la casa. Primeramente, como siempre decimos la palabra, primero ministra mi vida, ministra mi casa, ministra mi familia y luego es compartida. A veces pasa al revés, pero en este caso llegó primero la palabra a mi vida y hoy tengo la honra de poder compartir. Quiero que tome su Biblia, su teléfono, su iPad, lo que haya traído para leer y seguir la palabra del Señor. Quiero que allí se ubique en Deuteronomio 6. Ese va a ser el centro de nuestro mensaje el día de hoy. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dígame amén cuando ya lo tengan. Amén. Yo quiero que honremos la palabra del Señor, colocándonos en pie para dar lectura. Y dice así: esta es la instrucción que Dios me mandó enseñar. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedézcanlas en territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes, para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Una vez más dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandatos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio, y llévalos como cinta en tu frente.
Escríbelos en la puerta de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Palabra del Señor. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Qué poderosa palabra, ¿es así? Qué poderosa palabra. Entrando, digamos, un poquito en contexto en lo que esta palabra refiere, nos vamos obviamente al libro de Deuteronomio. Allí está Moisés hablándole al pueblo que salió de Egipto. Allí está Moisés hablándole a ese pueblo que ya estuvo 40 años allí en el desierto, que ya estuvo allí 40 años viendo las bondades de Dios, viendo la vara correctiva del Señor durante esos 40 años. Estaba con Moisés hablándole a esa segunda generación, a los hijos de esos que salieron en principio de Egipto. Le está diciendo, obviamente, le está refrescando todas las leyes, todas las normas, que se comporten a la altura, que sean más sabios, que respeten el pacto, que respeten mucho más el pacto que sus padres quizás no respetaron tanto, que sean más fieles. Le refresca todas estas leyes. Y estamos hablando que para la época, alrededor de 1500 años, 1400 y tanto, 1500 años, hermano Gabriel, estoy alrededor de 1500 años antes de Cristo. Está relatado, digamos, el libro de Deuteronomio. Y entrega, dentro de las leyes, dentro del recordatorio de las leyes que entrega un mandato, una ordenanza, que me atrevería a decir, y no quiero ser grosero con esto, podríamos llamarlo el Padre Nuestro de esa época. Era como una ordenanza que estaba allí, y lo vamos a leer más adelante, y esta ordenanza llamada Shema. Shema en hebreo significa escucha. Resalte esto por allí. Shema en hebreo significa escucha. Y específicamente dentro de lo que leímos tenemos ese Shema, y lo encontramos en el versículo allí mismo, en el versículo 4 y 5. Y dice, escucha. Dice, escucha. Para los que toman nota, yo quiero que resalten 3 palabras que están allí, que son importantes, que es lo que ministraba mi vida y quiero compartir con ustedes. Hay 3 palabras. Una de esas palabras es escucha, y es como comienza este versículo 4, y dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno, o en otras versiones dice, el Señor uno es. Este otro extracto que quiero que resalte allí, el Señor uno es. Por eso, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es la tercera palabra a resaltar. Por eso, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Ahora vamos a desglosar un poquito esas palabras que tenemos allí resaltadas, destacadas. Primero, ¿cómo se llama esta ordenanza? ¿Cómo se llama la ordenanza que dio Moisés en el versículo 4? Oh, la clase, no me están prestando atención. ¿Ha venido usted con un corazón dispuesto a aprender? ¿Ha venido usted con un corazón expectante a lo que el Señor hará? ¿Ha venido usted, como dice nuestro pastor Abel, con una mentalidad de escuela? Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la ordenanza que está en el versículo 4 que le acabo de leer?
Shema. Y Shema significa escucha. Escuchar no solamente de percibir los sonidos que emitimos a través del oído. Escuchar también, digamos, en algunas traducciones que estuve indagando, se refiere a oír, a responder a lo que se oye, es decir, a obedecer. Obedecer, digamos que es el cumplimiento de un mandato, el cumplimiento de una orden. Entonces, escuchar no es nada más lo que entra por el oído, sino responder a lo que escucho, es decir, obedezco. Amén. ¿Estoy muy enredado o vamos bien? ¿Vamos bien? La otra palabra que resaltamos allí es amar. Amar. Ama a tu Dios. Entonces, amar, estamos hablando obviamente de emoción, pero más allá de eso, es una decisión. Mi pastor siempre pone el ejemplo que amar no es una emoción, es una decisión. Amamos por convicción. Cuando ponemos el ejemplo de las relaciones matrimoniales. Amar es una emoción, pero también es una decisión. Y va mucho más allá. Amar significa también devoción a Dios. Amar significa también devoción a Dios. Y la otra, que no es una palabra, sino una pequeña oración, una pequeña frase que dice: el Señor uno es. Entonces, ¿a qué se refiere con que el Señor uno es? Para contextualizar un poco, en esa época ya habían andado esos 40 años, ocurrieron, si conocen un poquito la historia, estaban adorando otros dioses, elaboraron escultura durante todo ese proceso allí, elaboraron escultura, y allí Moisés le está haciendo un llamado de atención a decirle: oye, Israel, el Señor uno es decir, yo tengo que adorar a uno solo, hay uno solo que merece adoración. Amén. Entonces, si juntamos, digamos, o engranamos nuevamente estas tres palabras, podemos decir: ser fieles y obedientes solo a Dios. Amén. Amén. Y de aquí pasamos a la otra parte de este versículo que profundiza un poquito más en lo que se refiere al mensaje. Si está el mensaje aquí: guiar hacia el camino correcto. Este era solo como una introducción. Ahora vamos a pasar, digamos, a lo que es la parte central del mensaje. Y nos vamos a esta parte que está en el versículo 6 y en el versículo 7, que nos habla, nos dice: recuerda siempre estos mandamientos que hoy te doy, enséñaselos a tus hijos, háblales sobre ellos cuando estén en casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué dice el versículo 7? Enséñaselos ¿a quién? A tus primos. Enséñaselos a tus hijos. A tus primos también sirve. A tus sobrinos, a tus nietos. Enséñaselos a tus hijos. Háblales sobre ellos cuando estés en casa. Siéntate, ten ese tiempo de hablarle, de compartirle, de explicarle. Mi hijo tiene 5 años y está en esa edad de el por qué. Papá, ¿por qué? Papá, ¿qué significa? Papá, ¿qué significa? Y es allí donde ellos son una esponja, y es allí donde debemos aprovechar. Es allí donde debemos sembrar. Es allí donde debemos colocar esa semilla. Dice: cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, háblale a tus hijos de la palabra del Señor en todo tiempo, en todo momento. Háblale a tus hijos de la palabra del Señor en todo tiempo. Háblale a tus hijos de la palabra del Señor en todo tiempo. Amén. Ese debe ser un deber de nosotros como padres, de nosotros como mentores. Debe ser un deber. A los que tenemos la bendición de ser padres, a los que
viene un bebé en camino. A los que todavía no son padres, pero si el Señor pone esa bendición de que sean padres, también recibe esta palabra el día de hoy. Y si no tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tiene primos, pero tiene a alguien, digamos, detrás de usted que necesita que le guíen por el camino correcto. Amén. Eso es lo que debemos inculcar a nuestros hijos, instruirlos en la palabra para que la palabra inculcada, la palabra sembrada, traiga entendimiento. Y ese entendimiento traiga a su vez la revelación, que es la revelación que necesita para tener temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios, lo hemos explicado acá, lo ha explicado mi pastor, lo ha explicado acá muchos de los que acá arriba comparten la palabra. Cuando hablamos del temor de Dios, no hablamos de tenerle miedo, de decir, oh, ya viene. No. Hablamos de reverencia, hablamos de respeto, hablamos de obediencia, hablamos de tener adoración solo al único Dios. Eso es tener temor de Dios. Dice Proverbios, que me gusta mucho, y cuando el Señor ministraba, me entregaba a mí por primera vez como las sendas de esta palabra. El primer versículo que me entregó en una oportunidad fue este, que es Proverbios 22:6, conocido por muchos, y lo voy a compartir de nuevo. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Aquí estuve revisando otras versiones y dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Dirige a tus hijos por el camino correcto cuando sean grandes y cuando sean mayores. Cuando sean mayores no lo abandonarán. Dice la versión TLA: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Enseña a los niños el modo correcto de vivir, y cuando crezcan seguirán viviendo en rectitud. Eso es lo que anhelamos nosotros como padres, ¿cierto? Eso es lo que deseamos nosotros como padres, que nuestros hijos, cuando crezcan, durante su crecimiento, y cuando crezcan y se establezcan, sean personas de bien, sean personas correctas. Y cómo nosotros aportamos a eso, sembrando la palabra del Señor en sus vidas. Yo creo que es de vital importancia dedicar ese tiempo, así como nos preocupamos y nos ocupamos de la comida, del techo, de los útiles en marzo, de que estudien, de que hagan la tarea, también debe encendernos, mis amados hermanos, ese bombillito, esa ampolleta allí a cada uno de nosotros como papá, de que debemos sembrar la palabra del Señor en ella. Debemos ser intencionales, debemos incentivarlos a que ellos busquen del Señor. Porque nosotros vamos sembrando, quizás ellos están chicos y pescan un poquito, pescan lo que más les llama la atención, pero va a llegar el momento en que ellos solitos, no porque papá, no porque mamá, sino que ellos solitos van a tener su encuentro verdadero con el Señor y van a conocer a ese amor y ese abrazo que tiene Dios para sus hijos, y van a entender el temor de Dios y van a caminar en el temor de Dios. Yo creo que de esa forma es que nosotros vamos a contribuir a que nuestra sociedad no se siga yendo por donde hasta ahora se está yendo. No solamente quizás quejándonos, oyendo, wow, mira la música que se escucha hoy, o mira lo que sale en la tele, o mira lo que hacen los niños en el colegio. No, accionemos en la palabra. A mí me llamaba mucho la atención que decía pastora hace mucho tiempo que ella, mientras estaba haciendo la cama del Mati y de la Antonia, ella ora en la cama, y eso me parece tan fantástico, tan poderoso,
Porque cuando entendemos el poder que tiene la oración, cuando entendemos lo que ocurre cuando oramos, entendemos el poder que portamos. Amén. Razones para instruir al niño en el camino del Señor hay muchísimas, muchísimas. Yo acá, digamos, enumeré algunas. Yo creo que lo primero, la primera razón por la que debemos instruir al niño en su camino es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Eso es lo primero, eso es lo principal, eso es lo primordial, para glorificar el nombre de Dios. Lo segundo, que yo creo que ese fue un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y es esa gran comisión: id y hacer discípulos. Amén. Nuestros hijos son los primeros discípulos. Tenemos que tener ese pensamiento de que nuestros hijos deben ser esos primeros discípulos. ¿Y cómo los formamos como discípulos? Con la palabra. Quizás muchos dirán: oye, pero es que yo no conozco mucho como para formarlo. Bueno, es el tiempo. Esa palabra también va para tu vida. Si no conoces mucho, si no indagas mucho, es el tiempo de buscar, de indagar, de leer, de escudriñar la palabra del Señor. En este minuto hay muchas, pero muchísimas herramientas para aprender la palabra. Yo creo que hace 10 años quizás era un poco aburrido, y aún así los padres, los abuelos enseñaban la palabra del Señor a los niños. Ahorita hay videos de YouTube, hay aplicaciones, hay libros interactivos, hay juegos de mesa, hay cualquier cantidad de herramientas lúdicas, pedagógicas para enseñar la palabra de Dios. Otra de las razones por las que debemos instruir al niño en el camino del Señor es para que sean guiados por el camino de rectitud, para que tengan cobertura, para que la palabra pueda ser revelada y que tomemos cada palabra como una promesa y vayamos construyendo un muro. Cada palabra sea como un ladrillo, como un bloque, y vayamos construyendo ese muro, ese vallado que los va a blindar y los va a cubrir durante toda su vida. De nosotros como papás, de nosotros como mentores, de nosotros como tutores, depende la calidad de ese vallado que le colocamos a nuestros niños, de ese vallado que le colocamos a nuestros hijos. Sí, pero es que yo, oiga, no sé mucho cómo explicar. Dice la palabra del Señor: ¿usted quiere sabiduría? Pídala al Señor, y el Señor se la dará en abundancia. Pida sabiduría al Señor y el Señor se la dará en abundancia. Aquí no valen las excusas. Aquí no vale el yo no sé, aquí no vale el yo tengo que usar lente y no leo, la letra de la Biblia es muy chica. Hay Biblias con letras gigantescas. Mi hermana May vende Biblias maravillosas para los que tienen que tener una letra más grande. Hay Biblia hablada. Usted pone la aplicación en el teléfono, se manda su audífono y allí le va relatando la palabra del Señor. Por si la lectura le dilata la vista y le da sueño. Hay muchas estrategias. Yo creo que el día de hoy, mis amados hermanos, le digo de parte del Señor: ya basta de excusas, accionemos. Vuelvo y les digo, de nosotros depende la calidad de los ladrillos con los que le hacemos el vallado a nuestros hijos. Y es que con la palabra incrustada en sus vidas, le damos a nuestros hijos unos lentes con un cristal distinto, unos lentes con una fórmula perfecta. Mi pastor, ¿usted se quita los lentes? ¿No ve? Mi hermano Giovanni, ¿usted se quita los lentes? Y no ve.
¿Por qué vela, hermano Gabriel? Con la palabra incrustada en nuestras vidas, vemos la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Vemos la vida desde el cristal de la gratitud. Y es que cuando vemos la vida, las situaciones, desde la perspectiva de la gratitud, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Porque cuando entendemos que no hay mayor adversidad, no hay mayor dificultad que la que vivió Cristo antes de morir, que la que le hicieron pasar a Jesús antes de morir, lo que sufrió Jesús en la cruz. Cuando entendemos todo esto, todo lo podemos ver con gratitud. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que nos afligimos? Sí. ¿Que nos bajoneamos? Sí. Pero en la palabra también hay promesas para cada uno de nosotros. La palabra, la Biblia, está llena de promesas para nosotros. Como decía mi pastor, me parece que fue la primera prédica con la que arrancó el año. Parados en una promesa, parados en la palabra. Si nosotros estamos parados en la palabra del Señor, no hay nada que pueda destruir, que pueda derrumbar lo que allí se construye. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Y sencillamente la palabra del Señor es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. 7 parcelas en Valle Alegre, 2 casas en Zapallar, 4 camionetas, no se comparan con dejarle al niño incrustado en su mente y en su corazón la palabra del Señor. Porque si le dejamos eso allí incrustado, tiene el mayor tesoro del mundo. Amén. Porque en el momento de la prueba encuentren la palabra que se sembró, y esa palabra sea para ellos como un arma, sea para ellos como un escudo, o simplemente sea la herramienta que necesitan para salir adelante. Dice Efesios 6:17: usen el casco de la salvación y lleven la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra yo tengo el casco que me protege. La palabra me protege, me blinda, pero a su vez es la espada con la que puedo defenderme. A su vez es la roca en la que me paro en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la prueba, en el tiempo del desierto. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era chico, cuando yo era niño, yo quería jugar béisbol. Yo quería jugar béisbol porque quería parecerme a mi papá. Porque en mi pueblo mi papá jugaba béisbol y era bueno jugando béisbol. Después fui un poco más grande, no jugué béisbol, fui muy malo, sí. Después, un poco más grande, en la adolescencia, yo quería jugar vóley, porque mi papá había recorrido el país jugando vóley. Y conocí profesores que me dieron clase a mí, que jugaron con mi papá, y eso para mí era un motivo de orgullo. Yo quería jugar vóley para parecerme a mi papá. Hoy yo quiero hacerle una pregunta que no me va a contestar a mí, sino se va a contestar a usted mismo. ¿Qué ejemplo le está dando a su hijo el día de hoy? Si usted se mira en un espejo, ¿está dándole usted a su hijo un buen ejemplo? No acá. Acá todos somos santos, todos somos perfectos, todos alzamos manos. Allá afuera, en la casa, en el trato con mi esposa, en el trato con los hijos, la forma de reprenderles, la forma de educarles,
el tiempo que le dedico, sí, sí, dime, te estoy oyendo, hijo, te estoy oyendo, hija. Ah, buena. El tiempo que le dedico a mi hijo, a mi hija. Yo le hago a usted esa pregunta el día de hoy. Y a propósito de esto, ya me queda un minuto y con esto ya quiero cerrar. Y hay una alabanza hermosísima que cuando la escuché obviamente me hizo brotar lágrimas, y quiero compartirla con ustedes, solamente el corito. Y quiero que lo internalicen no solo como una alabanza ni como una canción bonita, sino que lo internalicemos y tratemos siempre de ser eso, de ser ejemplo. Y el corito dice más o menos así: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero que la cante conmigo, iglesia. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque quiero ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Padre, en esta hora, iglesia, te invito que te coloques en pie. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Yo quiero que si tienes a tu hijo, a tu hija, tu familia allí cerca, júntate con tu familia y abrácense. Y vamos a orar juntos. Padre amado, primeramente te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has entregado el día de hoy, Padre. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que puedas tú revelar a nuestra vida, Señor, la forma, la guía correcta de cómo educar, de cómo instruir, de cómo formar a nuestros niños en la palabra. Anhelamos, Padre, poder ser guiados, porque yo quiero ser primero moldeado por ti, para yo después con ese mismo modelo moldear a mis hijos. Que el anhelo, Señor, a partir de este día, más allá de vestirlos, más allá de darles de comer, de darle educación, que son cosas vitales, que nuestro anhelo, Padre, sea poder educarlos en la palabra, Señor, poder formarlos en la palabra, papá, para que ellos, cuando estén grandes, puedan aferrarse a tu promesa, para que ellos se les pueda desarrollar ese temor de Dios, Padre. Damos gracias, Señor, en este tiempo por lo que nos entregas, Señor, y sabemos que seguirás dándonos, sabemos que seguirás trayendo palabras, Señor, palabra con la que iremos formando, Padre, ese vallado que va a dar cobertura a nuestros niños, Señor. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Señor, yo quiero
ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Llévate esta promesa: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Guárdala en tu corazón: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Dios bendiga su palabra hermosa esta noche. ¿Ha sido edificado usted por medio de ella? Sí, ha recibido la palabra con gozo. Qué bendición. Dios siga usando a Carlitos cada día